Hoy voy a contar algo que casi destruye la fe de una joven religiosa, algo tan oscuro, tan silencioso, que pocos se atreven a hablarlo. En un pequeño pueblo de México, en 1950, donde la campana de la iglesia marcaba el inicio de cada mañana y cada noche, él era el padre más respetado, el que decía misa con voz firme, el que todos llamaban padre, pero lo que nadie sabía era que, tras los muros del convento, se tramaba un secreto que él creía que nunca sería descubierto, hasta que una de las monjas, cansada del miedo, dijo: «Basta, ¿qué pasó dentro de ese convento? ¿Qué rituales se ocultaban entre rezos y confesiones? ¿Y cómo logró una mujer pequeña poner fin a un poder incontestado? Quédate, porque esta historia va a remover tu mundo de fe, de tradición, de esperanza, y te hará cuestionar aquello que creíste intocable». Este es un testimonio real, una historia real de una monja que decidió abandonar el silencio, una historia de fe, de abuso, de secreto, y de liberación. Me llamo Hermana Lucía, nombre ficticio. Tengo 28 años cuando los hechos ocurrieron. Mi hogar estaba en el estado de Puebla, en un pueblito llamado San Andrés de la Caña, un lugar de calles polvorientas, casas de teja roja y campanas de iglesia que repicaban a diario. Mi madre, Doña María, era una mujer de fe profunda, festejaba a la Virgen cada 12 de diciembre, participaba en la novena, me llevaba a misa desde que era niña. Mi padre había fallecido cuando yo tenía 7 años, y mi madre luchaba con el oficio de costurera para mantenernos. En esa infancia humilde, la fe era mi refugio. A los 12 años hice mi primera comunión, entré al colegio de monjas del pueblo cuando tenía 16, pensando que allí encontraría consuelo, paz y servir al Diosito. Crecí entre vitrales, velas encendidas y cantos de gloria a Dios en el cielo. Mis superiores me hablaban de vocación, de sacrificio, del alma inmaculada. Nunca imaginé que la vocación también podría llevarme al borde del abismo. El convento se llamaba Convento de Santa Clara, un edificio de piedra antigua, un claustro rodeado por jardines silenciosos y una capilla con olor a incienso. Cada mañana, antes del alba, sonaba la campana, nos congregábamos para el oficio de laudes, luego desayuno ligero, lectura del Evangelio y tareas, las novenas a la Virgen, el rezo del rosario, la misa dominical. Todo parecía sagrado, pero lentamente, algo cambió. El padre del pueblo, el muy respetado padre Ramón Ángel Martínez, nombre ficticio, empezó a acercarse con demasiada frecuencia al convento. Acudía a confesar con las monjas, compartir charlas de espiritualidad, supervisar trabajos. Su voz era carismática y su autoridad incuestionable. En público, predicaba contra el pecado, llamaba al arrepentimiento y hablaba de amor al prójimo. En privado, las sombras se movían. Las novenas se prolongaban más de lo habitual. Algunas monjas debían quedarse en la capilla hasta tarde para llamar al Espíritu Santo. Los ejercicios espirituales se convertían en sesiones de introspección con el vigilando. Se pedía castigo interior, se exigía mortificación, ayunos severos, velas encendidas toda la noche, rezo continuo en capillas vacías. Era como si cada canto, cada genuflexión, cada confesión escondiera algo más profundo. Yo sentía que mi mundo de paz se tornaba pesado. Sentí que algo me observaba desde la capilla vacía. En mis sueños, veía la silueta del Padre acercándose, la túnica blanca mezclándose con sombras, pero no quise creer, porque ¿quién iba a dudar de un hombre de Dios? ¿Quién pensaría que detrás del altar podría esconderse un abuso espiritual? El temor se volvió parte del día. ¿Qué dirán las hermanas si denuncio? ¿Y si me acusan de falta de fe? ¿Y si me apartan del convento y me condenan al rechazo? Así que callé, hasta que el dolor ya no cabía en silencio. ¿Te imaginas lo que era rezar cada noche en una celda fría, sabiendo que alguien llegaría a vigilarnos bajo el velo de lo santo? ¿Te imaginas suplicar al Espíritu Santo por protección y que la respuesta fuera un susurro de culpa en tu alma? Este convento parecía un santuario,
pero se había convertido en una prisión. Y lo peor, yo me sentía culpable por sentir miedo, por cuestionar lo que me habían enseñado. Y es ahí donde mi viaje da un giro. Un día, encontré una carta escondida en el confesionario, una carta escrita por una hérmena que ya había partido que hablaba de lo mismo que yo intuía. Ese descubrimiento cambió todo, fue el detonador de mi valentía, y aunque el riesgo era enorme, decidí actuar. ¿Qué pasó después? Eso te lo cuento en la siguiente parte. Si quieres saber cómo terminé diciendo, basta, cómo me armé de valor para enfrentar al Padre, y cómo mi vida cambió para siempre, permanece al lado mío, porque la historia apenas comienza. En la parte anterior, hermana Lucía nos introdujo al convento de Santa Clara, al carismático pero siniestro padre Ramón Ángel, y al oscuro ambiente de represión espiritual. Nos dejó con el hallazgo inesperado de una carta que cambiaría el rumbo de su vida. Fue una mañana fría de octubre, la lluvia caía suave, y las paredes del confesionario estaban húmedas, con ese olor a madera vieja y humedad que solo los templos antiguos conservan. Yo estaba limpiando, como solíamos hacer por turnos, cuando algo cayó detrás del reclinatorio. Era una hoja doblada, amarillenta, escrita a mano con tinta negra. Temblé al tocarla, no porque creyera que era algo prohibido, sino porque sentí que era algo que no debía ser encontrado. La carta decía, si alguien lee esto, que sepa que no está sola. Lo que pasa con el Padre no es nuevo. Él se escuda en el silencio y la obediencia. A mí me tocó, como a otras. No te dejes engañar por su cruz. Habla, huye si puedes, y reza por nosotras. La firma era apenas legible, hermana Consuelo, una de las hermanas que había pedido traslado meses antes. Pero nadie supo bien a dónde se había ido. Me senté en el suelo, temblando. Todo lo que había sentido en mis entrañas se confirmaba en ese trozo de papel. No eran imaginaciones, no era mi falta de fe, era real. Había un patrón, una práctica, un abuso. Esa noche no pude dormir. Me arrodillé frente al crucifijo de mi celda y recé como nunca, pero no pedía paz, pedía claridad. Diosito, si esto es una prueba, dame fuerza, y si es una señal, ayúdame a actuar. Pero al rezar, no me venían versículos, me venía el rostro del Padre, su mirada cuando hablaba de purificar el alma, cuando decía que el sacrificio era necesario, cuando nos hacía confesar pecados que no habíamos cometido. La culpa me destrozaba, porque en nuestro mundo, dudar de un sacerdote era dudar de la Iglesia, y dudar de la Iglesia era dudar de Dios. ¿Y si todo esto era una trampa del demonio? ¿Y si yo estaba siendo usada para desestabilizar al convento? Pero al mirar la carta nuevamente, sabía que no podía negar más la verdad. No estaba sola, y la única manera de proteger a las demás era hablar. Con el corazón acelerado, fui a ver a la Madre Superiora, una mujer seria, rígida, de mirada gélida y voz suave como cuchillo. Le llevé la carta, se la puse en las manos. Ella la leyó sin inmutarse, luego la dobló con calma, la guardó en su hábito, y dijo: Hermana Lucía, este tipo de cosas no deben ser removidas, son pruebas del enemigo. La hermana Consuelo era inestable, por eso se fue. Yo la miré, sorprendida. Madre, ¿usted sabía? Ella me sostuvo la mirada. Lo que pasa en esta casa, se queda en esta casa. El mundo no entendería, ni la iglesia, ni la comunidad. Si tienes fe, guarda silencio. Si tienes dudas, reza más fuerte. Salí de su despacho con el alma rota. Aquella mujer no solo lo sabía, lo permitía, y peor aún, me dejó claro que si insistía, podría ser yo la próxima en desaparecer. Desde ese día, sentí que me vigilaban. Mis horarios cambiaron sin razón. Me asignaron tareas más lejos de la capilla. Algunas hermanas me evitaban. Empecé a dudar de todo. ¿Cuántas sabían? ¿Cuántas callaban por miedo? ¿Cuántas habían sufrido en silencio? Me refugié en la oración, pero ya no rezaba por mi alma, rezaba por la verdad, rezaba por justicia. Una noche,
escuché pasos en el claustro, miré por la rendija de la celda, era el padre, entrando en la habitación de otra hermana. Sentí un escalofrío, y por primera vez, sentí que si no actuaba, nadie más lo haría. Al día siguiente, tomé una decisión, iba a buscar a alguien fuera del convento, iba a contar la verdad, pero eso significaba romper votos, ser vista como traidora, arriesgar mi vida. Y sin embargo, ¿de qué sirve una vocación basada en el miedo? ¿De qué sirve la obediencia? Si protege al pecado, había llegado la hora de decir, basta, y lo iba a hacer, aun si me costaba el alma, ya no había marcha atrás. Mi alma no soportaba más el silencio, sabía que romper las cadenas del miedo implicaba pagar un precio alto, pero también sabía que quedarme callada era dejar que el mal siguiera disfrazado de santidad. Aquella madrugada, mientras el convento dormía, me levanté en puntillas, tomé mi velo, una pequeña cruz de madera, la carta de la hermana Consuelo, y salí por la puerta lateral del convento, que a veces dejaban entreabierta para las tareas del huerto. El aire afuera olía a libertad y a peligro. Caminé con el corazón latiendo como un tambor. Nadie debía verme. En esa época, en un pueblo mexicano de los años 50, una monja que andaba sola por la calle antes del amanecer era motivo de escándalo, pero más escandaloso era lo que yo iba a contar. Fui directo a la pequeña casa parroquial donde vivía el padre Tomás, un sacerdote mayor que había servido antes en otro pueblo, y al que, según rumores, el mismo padre Ramón no toleraba. Tocaba la puerta con los nudillos como si mi vida dependiera de ello. Al abrir, el padre se quedó paralizado. Hermana Lucía, ¿qué hace usted aquí? ¿Le pasó algo? Me preguntó en voz baja. Padre, necesito confesarme, pero no por pecados míos, sino por los de otro, y por lo que están haciendo con nosotras. Al principio, pensó que exageraba, que era alguna histeria producto del ayuno, de la disciplina, pero cuando le mostré la carta, su expresión cambió, se sentó, me miró con ojos húmedos. Esto no puede ser ignorado. Por primera vez, un hombre de fe no me pidió callar. Vamos a hacer algo, pero debes estar lista, porque una vez que abramos esta herida, no habrá cura fácil. Padre Tomás contactó a una figura eclesiástica más alta, el obispo regional. No podía ser en persona, los teléfonos eran limitados, así que se escribió una carta, detallada, con mi testimonio, con pruebas. La firmé con temblor, pero con el alma limpia. Mientras tanto, yo debía regresar al convento, como si nada hubiera pasado. Esa noche, al volver, mi corazón latía como tambor de guerra. Entré con cuidado, nadie notó mi ausencia, o eso creí. Pero al día siguiente, la Madre Superiora me miró diferente, fría, afilada. Hermana Lucía, ¿ha dormido bien? Sí, madre, me alegra, porque algunas almas están inquietas últimamente, y la inquietud es señal de duda, y ya sabes lo que hacemos con la duda. No respondió más, solo me dejó con un rosario en la mano, pero no era un símbolo de paz, era una advertencia. Una semana después, llegaron 2 hombres de traje, un sacerdote más joven, y una mujer de semblante serio, enviada por la diócesis. Dijeron que era una visita pastoral, pero su presencia agitó todo. Madre Superiora estaba tensa, el padre Ramón, pálido. Nos reunieron a todas en la capilla, rezamos, cantamos, fingimos, pero yo sabía que ya nada volvería a ser igual. A escondidas, uno de los enviados me entregó una carta del obispo. Decía, lo que usted ha declarado requiere investigación seria. Proteja su vida, no se aleje sola, no confíe en nadie dentro del convento hasta que podamos actuar con firmeza. Dios está con usted, hermana, y con todas las que sufren en silencio. Esa noche, el padre Ramón me pidió que me quedara después del rezo del rosario. Su voz no era suave, era fría, amenazante. Sé lo que hiciste. ¿Qué hice? Padre, traicionar tu vocación. Yo no traicioné a Dios. Solo expuse al que lo usaba como escudo. Él se acercó,
Su mirada ya no era piadosa, era violenta. ¿Crees que te van a creer a ti, una mujer? Yo soy el guía espiritual de este pueblo, soy la voz de Dios aquí. Tú no eres nadie. En ese momento, supe que debía alejarme, no solo del convento, sino de toda esa estructura que lo protegía, porque el mal más peligroso no es el que se esconde en la oscuridad, sino el que viste de blanco y lleva un crucifijo al cuello. Esa misma noche, huí definitivamente, caminé sin rumbo, con el alma en llamas, sin saber a dónde ir. Pero alguien me esperaba, una mujer que ya había salido de ahí, una que, como yo, dijo basta, y juntas, íbamos a hacer temblar las paredes del silencio. Esa mujer que me esperaba era hermana Rosario, otra exmonja del mismo convento. Ella también había escapado, años atrás, pero nadie habló sobre eso. Dijeron que perdió la vocación, que el mundo la había llamado. Lo que nunca contaron fue que ella había vivido el mismo infierno que yo, bajo las manos del mismo hombre. Me recibió en su pequeña casa a las afueras de San Cristóbal. Una mujer de rostro firme, mirada clara, y con una cruz en el pecho que no colgaba por doctrina, sino por resistencia. Lucía, no estás sola. Te he estado esperando desde que escuché lo del obispo. Me abrazó como una madre abraza a una hija rota, y en ese abrazo, sentí por primera vez en años que Diosito sí me escuchaba, que si había amor fuera de las paredes del convento. Rosario había guardado todo. Diarios escritos, cartas que otras hermanas le habían dejado, incluso una fotografía del padre Ramón entrando de noche al dormitorio de una novicia. Ella misma había intentado denunciarlo tiempo atrás, pero nadie la creyó. La tacharon de loca, endemoniada, mentirosa. Ahora, con mi testimonio, había esperanza de justicia. Juntas decidimos actuar. Reunimos las pruebas. Entrevistamos a otras hermanas que ya no estaban en el convento. Muchas no quisieron hablar, por miedo. Pero otras lloraron al ver que ya no estaban solas. La iglesia no podía esconderlo más. Los representantes del obispado volvieron, esta vez, con documentos en mano. El padre Ramón fue apartado de su cargo temporalmente, aunque la iglesia no dio explicaciones públicas. Solo dijeron que se iniciaría un proceso canónico de investigación interna, pero nosotras sabíamos que no bastaba con eso. No queríamos silencio protocolar, queríamos verdad. Rosario habló con un periodista de la Ciudad de México, un hombre serio, de fe también, pero cansado de las estructuras que protegían el poder en lugar de proteger a las víctimas. Le entregamos todo, y semanas después, la historia salió publicada en una revista nacional, Abuso espiritual en convento de Puebla. El caso que la iglesia quiere silenciar. El impacto fue brutal. Medios locales empezaron a buscarme. Gente del pueblo se dividió, algunos nos acusaban de blasfemas, enemigas de la iglesia, pero otros, sobre todo mujeres mayores, y hasta exalumnas del colegio, nos mandaban cartas de apoyo. Yo también fui tocada por ese padre, yo también me callé por miedo. Gracias por hablar por nosotras. Una red de encubrimiento. A medida que la investigación crecía, se revelaron cosas aún más oscuras. El padre Ramón no actuaba solo, había otros que sabían, algunos lo protegían. Monjas mayores que preferían mirar hacia otro lado. La madre superiora fue trasladada a otro convento, silenciosamente, sin explicación, pero nosotras sabíamos por qué. Se trataba de décadas de abuso espiritual encubierto bajo rituales de obediencia, mujeres que se ofrecían a Dios, y eran ofrecidas a la perversión de hombres que se escondían detrás del púlpito. Pero algo había cambiado. Esta vez, nadie se iba a quedar callado. Después del escándalo público, recibí una carta directa del obispo. No estaba escrita por él, sino por un secretario. Decía que lamentaban profundamente las experiencias desafortunadas vividas por algunas hermanas, pero que la iglesia es una institución de hombres, y los hombres pueden errar. Era una disculpa tibia, lejana, le faltaba alma, pero ya no esperábamos redención de quienes tenían el poder. Ahora sabíamos que la fe no está en una sotana,
ni en un edificio, ni en una jerarquía. La fe real está en la comunidad, en la hermandad, en las que sobreviven. Con Rosario, empezamos a viajar por pueblos vecinos, a escuchar a otras mujeres, a crear pequeños círculos de apoyo. No éramos psicólogas, no éramos autoridades, éramos sobrevivientes. Algunas mujeres nos contaron cosas que helaban la sangre, un padre que las obligaba a confesiones privadas tocándolas, madres que las castigaban físicamente por no ser puras, obligación de callar, porque era la voluntad de Dios. Era claro, la espiritualidad mal entendida puede convertirse en un arma, y en América Latina, esa arma ha sido usada por siglos, pero ya no más. No renegué de Dios, nunca, renegué del sistema que permitía abusos en su nombre. Hoy mi relación con Él es más íntima, más limpia. No necesito una cadena de hombres para hablar con el Espíritu Santo. Él está conmigo, como lo estuvo cuando dormía sola, con miedo, en aquella celda fría. A los 35 años, dejé de usar hábito, pero nunca dejé de orar. Me convertí en maestra en una escuela rural. Enseño a niñas sobre historia, sobre derechos, y también sobre cómo identificar cuando alguien usa el poder espiritual para manipular. Rosario y yo fundamos una pequeña organización llamada Voces del Claustro, que apoya a exreligiosas que han vivido abusos dentro de instituciones católicas. Ya ayudamos a 27 mujeres. Algunas todavía tienen miedo de hablar en público, pero ya no están solas. Eso es fe. ¿Sabes qué me salvó? No fue un milagro. No fue una aparición. No fue un ángel. Me salvó una carta escrita con valentía. Me salvó una mujer que no conocí, pero que tuvo el coraje de dejar su voz guardada en un rincón del confesionario. Me salvó el Espíritu Santo, que no gritó, pero susurró donde más dolía, y me salvé yo, cuando dije, basta. Hoy, al mirar atrás, sé que no soy víctima, soy testigo, soy guerrera de la fe, y cada vez que una mujer se libera del miedo espiritual, siento que Diosito sonríe. Si esta historia llegó a ti, no es casualidad. Tal vez tú también creciste entre imágenes de santos, novenas, agua bendita. Tal vez también confiaste ciegamente, y tal vez, como yo, en algún momento, algo te hizo dudar. No temas, dudar también es parte de la fe, porque la fe no es obedecer sin pensar, es buscar la verdad, aunque duela. Y si tú, o alguien que conoces, fue silenciada, manipulada, usada por alguien en nombre de Dios, no estás sola. Escribe tu carta, levanta tu voz, comparte tu historia, porque cuando una habla, muchas despiertan.